¿Cuántas miradas hacían falta para construir una armadura? Amara León había perdido la cuenta hacía años, quizás en algún punto de su adolescencia en Valencia, cuando los susurros sobre su cuerpo y el tono de su piel comenzaron a tejer los primeros hilos de una coraza invisible. Ahora, con 38 años en el bullicioso ir y venir de Madrid, esa armadura era tan parte de ella como sus manos hábiles o la inteligencia aguda que pocos se molestaban en descubrir tras la fachada de su obesidad y su negritud. Su puesto en Eventos Prestigio S.A., una de las empresas organizadoras de eventos más cotizadas de la capital, era un logro silencioso. Administrativa senior, rezaba su tarjeta, una etiqueta tan gris como los días en que la indiferencia dolía más que el desprecio abierto. Pero Amara era mucho más. Era la memoria fotográfica de la empresa, la solucionadora sigilosa de crisis logísticas, la que recordaba el tipo de agua mineral que prefería ese cliente imposible de hace 3 años. Pero Amara era mucho más. Era la memoria fotográfica de la empresa, la solucionadora sigilosa de crisis logísticas, la que recordaba el tipo de agua mineral que prefería ese cliente imposible de hace 3. Su talento para el diseño gráfico y la ilustración, una pasión que cultivaba en la intimidad de su pequeño piso en Lavapiés, era un jardín secreto, cuyas flores rara vez veían la luz de la oficina. Vestía con ropas cómodas, sí, pero siempre con un toque de color desafiante, un fular fucsia, unos pendientes turquesa, pequeños gritos de guerra de una personalidad vibrante que se negaba a ser completamente sofocada. Sus ojos, grandes y oscuros, lo veían todo, a veces con una chispa de humor irónico, otras con el velo de una tristeza antigua. Tierra llamando a Amara. ¿Otro cliente pidiendo la luna en un palito de helado? La voz de Javi Ruiz, la sacó de sus cavilaciones. Javi, su compañero de cubículo, era un oasis de normalidad y comprensión en el a menudo árido paisaje de Eventos Prestigio. Delgado, con un estilo alternativo que desafiaba sutilmente la rigidez corporativa y abiertamente gay, Javi había librado sus propias batallas y poseía un radar infalible para la hipocresía y el prejuicio. Amara esbozó una media sonrisa. Peor, Javi. Rumores. Parece que nos cae encima un proyecto faraónico y un nuevo jefe para dirigirlo. De los que vienen con pedigrí internacional y ego a juego. Javi arqueó una ceja. Más pedigrí que el caniche de la señora de la Vega. Eso es mucho decir. La noticia oficial llegó esa misma tarde, en una reunión convocada con urgencia. Globalux Corp, un gigante de la cosmética de lujo, había elegido Madrid para su lanzamiento europeo, y Eventos Prestigio S.A. sería la encargada. El proyecto estaría bajo la supervisión directa de Ricardo Balbuena, un director recién llegado de la sede central de Globalux en Londres, descrito por la directora general, la señora Arévalo, como un visionario y un profesional de impecable trayectoria. Cuando Ricardo Balbuena entró en la sala de juntas una semana después, el aire pareció enrarecerse. 50 años bien llevados, o más bien meticulosamente conservados. Traje gris marengo que susurraba exclusividad, cabello plateado perfectamente engominado y una delgadez que en él parecía más una declaración de principios que una constitución física. Su piel clara contrastaba con el bronceado artificial que delataba horas de sol o rayos UVA. Irradiaba un aura de éxito convencional y superioridad apenas disimulada. Sus ojos, de un azul frío, barrieron la sala, deteniéndose una fracción de segundo más de lo necesario en Amara. No fue una mirada de interés, sino una de esas que evalúan y descartan en un mismo instante, como quien aparta un objeto que desentona en un escaparate de lujo. Amara sintió el familiar pinchazo, la armadura tensándose imperceptiblemente. Otro más, pensó, otro que solo ve el envoltorio. En la primera reunión estratégica del proyecto Globalux, Amara fue sistemáticamente ignorada. A pesar de su experiencia en eventos de similar envergadura y su conocimiento íntimo de los proveedores y logísticas de Madrid, Balbuena se dirigió exclusivamente a los miembros del equipo que encajaban en su molde estético, jóvenes, delgados, preferiblemente de piel clara. A Amara le asignó la tarea de coordinar el catering interno para las reuniones del equipo del proyecto. Un eufemismo para pedir cafés y asegurarse de que hubiera suficientes galletas sin azúcar para el propio Balbuena. La humillación era un sabor amargo en su boca. Por la noche, en la soledad de su piso, mientras sus dedos volaban sobre la tableta gráfica, dando vida a mundos vibrantes y personajes llenos de alma, se permitió sentir la rabia y la frustración.
¿Hasta cuándo tendría que demostrar el doble, el triple, solo para obtener una fracción del reconocimiento que otros recibían sin esfuerzo? Ese Balbuena tiene menos sustancia que un donut de aire, sentenció Javi al día siguiente, después de que Amara le contara, con su habitual humor teñido de resignación, el episodio de las galletas. Pero es de los peligrosos, Amara. De los que sonríen mientras te clavan el puñal por la espalda. Javi tenía razón. En las semanas siguientes, Balbuena continuó su campaña de menosprecio sutil pero constante. Cuestionaba las sugerencias de Amara en público con un tono condescendiente. Olvidaba convocarla a reuniones donde su experiencia era crucial, o hacía comentarios generales sobre la necesidad de una imagen dinámica y moderna para el equipo de cara a un cliente como Globalux, mirándola de reojo. Cuestionaba las sugerencias de Amara en público con un tono condescendiente. Olvidaba convocarla a reuniones donde su experiencia era crucial, o hacía comentarios generales sobre la necesidad de una imagen dinámica y moderna para el equipo de cara a Met. La presión crecía. El lanzamiento de Globalux era el evento del año para Eventos Prestigio S.A., y el éxito o el fracaso recaería sobre Balbuena. Pero él parecía más interesado en consolidar su poder y rodearse de un equipo que reflejara su propia imagen narcisista. Un lunes por la mañana, Balbuena convocó a Amara a su despacho. Era un espacio impersonal y frío, dominado por un enorme escritorio de cristal y una vista panorámica de la Castellana. «Amara, querida», comenzó sin mirarla mientras ordenaba unos documentos inexistentes. «Como sabes, el proyecto Globalux es de una complejidad extrema. Y hay ciertos aspectos, digamos, menos glamurosos, pero igualmente vitales, que requieren una atención meticulosa. He pensado en ti para uno de ellos». Amara esperó, la armadura firmemente en su sitio. Se trata de la coordinación de todos los permisos municipales, licencias de actividad, planes de seguridad y la logística de transporte internacional para los materiales de exposición más delicados. Es un trabajo de hormiguita, muy detallado, que requiere una concentración absoluta. Confío en que estarás a la altura. Necesito un informe preliminar con todas las opciones y problemáticas para el viernes. Era una tarea hercúlea, deliberadamente ingrata y con un plazo casi imposible. Un trabajo diseñado para que fallara o para que se ahogara en un mar de burocracia, mientras los aspectos glamurosos del evento eran gestionados por otros. Era, además, una forma de aislarla, de enterrarla bajo una montaña de papeles. «Entendido, señor Balbuena», respondió Amara, su voz sorprendentemente neutra. Salió del despacho con una extraña mezcla de furia y una incipiente resolución. Si Balbuena quería guerra, la tendría, pero sería a su manera. Durante los días siguientes, Amara se sumergió en el laberinto de la burocracia madrileña y las complejidades del transporte internacional. Trabajaba hasta tarde con la ayuda de Javi, quien se ofrecía a revisar borradores o simplemente a traerle un café y una palabra de ánimo. La oficina se había convertido en un campo de minas emocional, con Balbuena vigilando cada uno de sus movimientos, listo para señalar cualquier error. Fue Javi quien, una noche, mientras revisaban juntos una lista interminable de posibles proveedores de transporte especializado, señaló algo. «Oye, Amara, este proveedor, Logística Fina Imperial, el que Balbuena marcó como preferente en sus notas iniciales. ¿No te parece que sus tarifas son astronómicas comparadas con las otras opciones igualmente cualificadas?» Amara frunció el ceño. Había notado la desorbitada cotización, pero la había atribuido a la búsqueda de exclusividad de Balbuena. Ahora, sin embargo, algo la alertó. Dedicó las siguientes horas a investigar a Logística Fina Imperial. No fue fácil. La empresa era relativamente nueva, con una presencia online discreta, pero Amara era persistente. Rastreó registros mercantiles, buscó conexiones, tiró de hilos invisibles, y entonces lo encontró. Un nombre. El administrador único de Logística Fina Imperial era un tal Gonzalo Esteves. Un nombre que no le decía nada, hasta que una búsqueda cruzada en redes sociales reveló una foto de Gonzalo Esteves en una fiesta familiar, abrazado a la esposa de Ricardo Balbuena. Eran cuñados. Un escalofrío recorrió la espalda de Amara. No era solo una preferencia cara, era un posible conflicto de intereses, quizás incluso algo más turbio. Siguió investigando y descubrió que las especificaciones técnicas que Balbuena había exigido para ese transporte y que solo Logística Fina Imperial parecía cumplir, milagrosamente, eran innecesariamente complejas y costosas.
diseñadas a medida para justificar la elección de esa empresa. Otras compañías de renombre ofrecían soluciones más eficientes y económicas para el tipo de material que Globalux necesitaba transportar. «Javi, creo que tenemos algo», dijo Amara, su voz apenas un susurro, mostrándole sus hallazgos en la pantalla de su ordenador. Javi silbó. «Esto es dinamita pura, Amara. Valbuena no solo te está menospreciando, está usando el proyecto Globalux para llenarse los bolsillos o los de su familia. La duda la asaltó. ¿Qué hacer con aquella información? Exponer a Valbuena podría significar un cataclismo en la empresa, y ella, la mensajera, podría salir escaldada. Pero callar significaba ser cómplice de un engaño, permitir que la arrogancia y la corrupción de Valbuena siguieran impunes y que su propia valía continuara siendo pisoteada. Valbuena, mientras tanto, parecía cada vez más nervioso. Quizás notaba la intensidad con la que Amara trabajaba, o quizás su propia conciencia culpable lo volvía paranoico. Un día, intentó atribuirle a Amara un error en la reserva de un espacio secundario para el evento, un error que ella estaba segura de no haber cometido. Javi, que había visto a Valbuena manipular el sistema de reservas la tarde anterior, intervino discretamente, presentando pruebas que exculpaban a Amara. Valbuena se retiró con una furia apenas contenida, lanzándole a Amara una mirada que prometía represalias. El ambiente en Eventos Prestigio S.A. era irrespirable. Amara sentía el peso de la información que poseía, la amenaza constante de Valbuena y la inminencia del evento Globalux, que se acercaba como una locomotora imparable. Sabía que la confrontación era inevitable. El día D del montaje final para el evento de Globalux llegó envuelto en una atmósfera de caos controlado. El lugar elegido era el Palacio de Cristal de Arganzuela, un espacio impresionante pero complejo de gestionar. Valbuena, más tenso y autoritario que nunca, ladraba órdenes, su impecable fachada comenzando a mostrar finas grietas de estrés. Fue a media mañana cuando estalló la crisis. El sofisticado sistema de proyección holográfica tridimensional, una de las estrellas del evento, suministrado e instalado por Logística Fina Imperial, no funcionaba correctamente. Las imágenes parpadeaban, se distorsionaban o simplemente no aparecían. Era un desastre técnico que amenazaba con arruinar la presentación principal de Globalux. Los técnicos de Logística Fina Imperial, visiblemente superados por la situación y por la complejidad de un equipo que probablemente no dominaban del todo bien, a pesar de las especificaciones a medida, corrían de un lado a otro sin encontrar solución. Los técnicos de Logística Fina Imperial, visiblemente superados por la situación y por la complejidad de un equipo que probablemente no dominaban del todo bien a pesar de las especificaciones a medida, corrían de un lado a otro sin encontrar solución. Valbuena palideció. Su cuñado, Gonzalo Estevez, que había aparecido para supervisar su montaje estrella, farfullaba excusas cada vez menos creíbles. Valbuena, en un ataque de pánico, comenzó a gritarle al jefe de equipo técnico de Eventos Prestigio S.A., intentando desviar la culpa. Fue entonces cuando vio a Amara, que observaba la escena con una calma tensa desde un rincón. «León», bramó, señalándola, «usted era la encargada de supervisar la logística de este proveedor. Este desastre es su responsabilidad». Amara sintió como todas las miradas se clavaban en ella. La acusación era tan injusta, tan desesperada, que por un momento la dejó sin aliento. Pero entonces vio el miedo en los ojos de Valbuena y supo que era el momento. Con una serenidad que sorprendió incluso a Javi, que se había acercado para apoyarla, Amara dio un paso al frente. «Señor Valbuena», su voz era clara y firme, cortando el caos reinante, «mi responsabilidad era coordinar los permisos y el transporte según sus especificaciones. La elección de este proveedor, Logística Fina Imperial, y la aprobación de sus equipos técnicos fue exclusivamente suya. De hecho», hizo una pausa deliberada, «tengo entendido que usted tiene una relación bastante cercana con la dirección de esta empresa». Un silencio denso cayó sobre el grupo. Gonzalo Estevez se atragantó. Valbuena la miró con odio puro. «¿Qué está insinuando, León?», siseó. «No insinúo nada, señor Valbuena. Presento hechos. Y también presento soluciones». Amara sacó su tableta.
Durante la investigación que me encomendó y previendo posibles contingencias dada la particular elección de este proveedor, identifiqué y contacté preliminarmente a 2 empresas alternativas con experiencia probada en sistemas holográficos similares y que curiosamente ofrecían soluciones más robustas a un coste significativamente menor. Durante la investigación que me encomendó y previendo posibles contingencias dada la particular elección de este proveedor, identifiqué y contacté preliminarmente a 2 empresas alternativas con experiencia probada. Una de ellas, Visión Total Proyectos, tiene un equipo de guardia en Madrid y podría estar aquí en menos de 2 horas con un sistema de reemplazo si se toma una decisión ahora. Los directivos de Eventos Prestigio S.A., que habían llegado alertados por el jaleo, entre ellos la señora Arévalo, la directora general, y crucialmente la señora Dubois, la severa vicepresidenta de marketing de Globalux Europa, que había volado desde París para supervisar el lanzamiento, miraron a Amara con una nueva intensidad. «Señorita León», dijo la señora Arévalo, su voz tensa, ¿está usted diciendo que el señor Balbuena eligió a un proveedor menos competente y más caro por motivos personales? Amara miró directamente a Balbuena, cuyos ojos azules ahora reflejaban puro pánico. Yo solo digo, señora Arévalo, que las pruebas sugieren que Logística Fina Imperial no era la opción más eficiente ni la más transparente, y que su fracaso actual está poniendo en grave riesgo un evento de millones de euros. Aquí tengo la documentación comparativa de presupuestos, las especificaciones técnicas y la información sobre las conexiones del señor Balbuena. Conectó su tableta a una de las pantallas grandes que sí funcionaban. En segundos aparecieron correos electrónicos, hojas de cálculo comparativas y el organigrama de Logística Fina Imperial con el nombre de Gonzalo Estévez, y su relación con Balbuena claramente expuesta a través de una discreta nota al pie que Javi había ayudado a corroborar. La señora Dubois, de Globalux, soltó un mon Dieu que resonó como un trueno. Balbuena intentó balbucear una defensa, hablar de malentendidos, de la presión del proyecto, pero su voz se quebró. Su máscara de fría superioridad se había hecho añicos, revelando al hombre mediocre y asustado que había debajo. La señora Arévalo no necesitó más. Con una mirada gélida, Balbuena ordenó: «Señor Balbuena, está usted relevado de la dirección de este proyecto. Acompaña al jefe de seguridad. Señorita León, contacte inmediatamente con Visión Total Proyectos. Necesitamos que ese sistema funcione antes de las 7 de la tarde, cueste lo que cueste». Amara asintió, su corazón latiendo con una mezcla de terror y triunfo. Mientras se alejaba para hacer la llamada, seguida por un Javi que le sonreía con admiración, escuchó como la señora Dubois le decía a la señora Arévalo en un tono que no admitía réplica: «Exijo una investigación completa sobre este Balbuena y sus métodos. Globalux no tolera este nivel de incompetencia ni, francamente, de posible corrupción». El resto del día fue una carrera contrarreloj. El equipo de Visión Total Proyectos llegó y, con una eficiencia asombrosa, desmontó el desastre de Logística Fina Imperial e instaló su propio sistema. Amara, ahora al mando de facto de la crisis técnica, coordinó, solucionó y delegó con una calma y una autoridad que nadie en Eventos Prestigio S.A. le había visto jamás. Javi estuvo a su lado en todo momento, filtrando llamadas, gestionando pequeños incendios y asegurándose de que Amara tuviera café y algo de comer. A las 7 menos cuarto, el sistema holográfico de Visión Total Proyectos brillaba con imágenes nítidas y espectaculares. El evento de Globalux se salvó por los pelos. Al día siguiente, Ricardo Balbuena fue suspendido de empleo y sueldo. La investigación interna de Eventos Prestigio S.A., presionada por la amenaza de Globalux de retirar no solo ese proyecto, sino todos los futuros contratos, fue rápida y demoledora. Las pruebas presentadas por Amara eran irrefutables. A la semana siguiente, Balbuena fue despedido por falta grave y negligencia, con una nota en su expediente que haría casi imposible que volviera a trabajar en un puesto de responsabilidad en el sector. Globalux, además, inició acciones legales contra él por intento de fraude y daños a su imagen de marca. El castillo de naipes de su reputación impecable se había venido abajo. Amara, por su parte, se convirtió en la heroína inesperada de Eventos Prestigio S.A. La señora Arévalo le ofreció públicamente una disculpa por la falta de visión de la empresa y un puesto como jefa de proyectos especiales, con un aumento de sueldo considerable.
Muchos esperaban que Amara aceptara con gratitud, que se deleitara en su tardío reconocimiento. Pero algo había cambiado en ella. La armadura, esa vieja compañera, ya no era tan necesaria. Había demostrado su valía, no solo a los demás, sino, y esto era lo más importante, a sí misma. La validación externa era bienvenida, pero ya no era el aire que necesitaba para respirar. Unas semanas después, Amara León presentó su dimisión. La escena final la encuentra unos meses más tarde, en un pequeño pero luminoso estudio en el barrio de Malasaña, con paredes cubiertas de bocetos coloridos y plantas colgantes. Amara y Javi trabajan codo con codo. El letrero en la puerta, diseñado por la propia Amara con una tipografía elegante y moderna, dice: Alma creativa, diseño y eventos con corazón. Están revisando los planos para el lanzamiento de una marca de moda sostenible de una joven diseñadora valenciana. Javi le pasa una taza de té. ¿Nerviosa por tu primer gran proyecto como jefa de tu propio destino? Amara sonríe, una sonrisa genuina, amplia, que ilumina su rostro. Mira el diseño en su pantalla, una explosión de color y formas orgánicas. Ya no hay rastro de la tristeza antigua en sus ojos, solo una serena confianza. Un poco, admite, pero de los nervios buenos, Javi, de los que te hacen sentir viva. Ya no se trataba de sobrevivir en un entorno hostil, ni de luchar por migajas de reconocimiento. Se trataba de crear, de construir, de ser fiel a sí misma. La discriminación no había desaparecido del mundo por arte de magia, pero Amara había encontrado su propia forma de vencerla, eligiendo su propio camino, definiendo su propio valor y construyendo un espacio donde su talento y su alma pudieran florecer sin pedir permiso a nadie. Y eso, pensó, mientras el sol de la tarde madrileña entraba por la ventana, era la victoria más dulce de todas.